Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. En 1989 se publica en París el Llamamiento de la Bastilla, que invita a la unión de todas las fuerzas populares del mundo para luchar por la anulación inmediata e incondicional de la deuda de los países llamados en desarrollo. Dicha deuda, asfixiante, así como las reformas macroeconómicas neoliberales impuestas en el sur a partir de la crisis de la deuda de 1982, provocaron el aumento de las desigualdades, una pobreza masiva, injusticias flagrantes y la destrucción del medio ambiente. El Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo surgió en 1990 en respuesta a este llamamiento y para luchar contra la degradación general de las condiciones de vida de la mayoría de los pueblos. Actualmente, el Comité Internacional es una red integrada por una treintena de organizaciones activas en más de 30 países de 4 continentes. Su trabajo fundamental, centrado en el problema de la deuda, consiste en llevar a cabo acciones y en plantear alternativas radicales para lograr que emerja un mundo basado en la soberanía popular, la solidaridad, la cooperación y la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la naturaleza, la igualdad, la justicia social y la paz. Declaración de principios. 1. En el sur. La deuda pública, externa e interna, genera una transferencia masiva de riquezas de los pueblos del sur a los prestamistas, aparte de las comisiones que, de paso, se embolsan las clases dominantes locales. Tanto en el norte como en el sur, la deuda es un mecanismo para transferir las riquezas generadas por los trabajadores y trabajadoras y los pequeños productores y productoras a favor de los capitalistas. Los prestamistas utilizan el endeudamiento como un instrumento de dominación política y económica que instaura una nueva forma de colonización. A pesar de sus numerosas riquezas naturales y humanas, los pueblos del sur están completamente agotados. En la mayoría de los países del sur, la devolución de la deuda pública representa anualmente una suma superior a los gastos de educación, salud, desarrollo rural y creación de empleo. Las iniciativas para el alivio de las deudas de estos últimos años solo han sido un mercadeo barato, sobre todo si tenemos en cuenta que han venido acompañadas de condicionalidades nefastas para los países que de ellas se han beneficiado. 2. La abolición de las deudas ilegítimas reclamadas a los países del sur. El objetivo principal del comité es conseguir la abolición inmediata e incondicional de la deuda pública del sur y el abandono de las políticas de ajuste estructural. Para la consecución de dicho objetivo, la línea de actuación del Comité Internacional se centra en la realización de las acciones siguientes: promoción de procesos de difusión, sensibilización, organización y acción de los pueblos endeudados; puesta en marcha de auditorías de la deuda que integren la participación ciudadana y tengan como objeto repudiar las deudas odiosas e ilegítimas; decisiones unilaterales y soberanas de los gobiernos para declarar la nulidad de la deuda pública y la no continuidad de su pago; ruptura de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; creación de un frente unido de países para el impago de la deuda; reconocimiento de la doctrina de la deuda odiosa en el derecho internacional; rechazo de cualquier tipo de condicionalidades impuestas por los prestamistas; devolución a los ciudadanos y ciudadanas de los países del sur de los bienes malversados por los dirigentes corruptos del sur con la complicidad de las instituciones bancarias y de los gobiernos; pago, sin condiciones, por parte de las potencias del norte, de reparaciones económicas en concepto de deuda histórica, social y ecológica acumulada con respecto a los pueblos del sur; acciones judiciales contra las instituciones financieras internacionales; en caso de nacionalización de bancos privados en quiebra, recuperación del coste de la operación sobre el patrimonio de los grandes accionistas y administradores; sustitución del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio por instituciones democráticas que den prioridad al respeto de los derechos humanos fundamentales en cuanto a financiación del desarrollo, crédito y comercio internacional se refiere;
Denuncia de todos los acuerdos económicos, políticos, militares, etcétera, que hipotequen la soberanía de los pueblos y perpetúen los mecanismos de dependencia. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Letras Militantes. El día de hoy, abordamos un tema que nos parece muy importante en el marco de las actividades que se están llevando en estos días con el Foro Social Mundial. De hecho, hace unos minutos estábamos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el Palacio de Minería, en algunas de estas mesas de foros que se han organizado como parte del Foro Social Mundial y especialmente lo que se refiere a la cuestión de los trabajadores. Pero este tema que tiene que ver con el Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas, el día de ayer estuvimos en el auditorio Ernesto Velasco en una conferencia magistral del compañero Eric Toussaint, el vocero internacional de este comité, un comité que originalmente se llamaba por la anulación de la deuda del tercer mundo. Ha cambiado su nombre porque ya se ha visto que estas deudas no solo conciernen al llamado tercer mundo, sino que incluso las grandes potencias también se ven afectadas en su economía, o por lo menos algunas de ellas, y por lo tanto cambia su nombre a Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Nos ha parecido importante recuperar esta discusión y recuperar este trabajo porque nuestro sindicato, el Sindicato Mexicano de Electricistas, ha asumido como parte de sus tareas el impulsar las acciones de este comité. ¿Por qué es importante la actividad que hace un comité como estos para el caso de los electricistas del ESME? Hay muchos compañeros que en diferentes ocasiones nos han comentado a miembros de la dirección, a representantes sindicales, incluso algunos de los representantes han externado su inquietud, sus dudas o incluso su franco desinterés o molestia de por qué participamos en actividades internacionales, por qué hacer estos foros, por qué darle entrada a personajes internacionales cuando casi textualmente lo voy a decir, como me lo han dicho, cuando lo que nos interesa es recuperar el empleo, cuando lo que nos interesa es el conflicto del ESME. ¿Por qué solidarizarnos con otras organizaciones? ¿Por qué asumir la lucha que se da en otros países de otros trabajadores? Y la respuesta es muy sencilla. Sin esa solidaridad internacional, nuestra lucha, la lucha que va para 13 años de estar presente en nuestras vidas, sin esa solidaridad internacional, hubiera sido muy fácil para los gobiernos neoliberales desaparecernos del mapa. Esta cobertura, esta difusión que se ha hecho de nuestra lucha, recordemos por ejemplo la queja que se interpuso ante la Oficina del Trabajo del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá hace ya varios años cuando hicimos las caravanas hacia los Estados Unidos. Estas quejas sirvieron para que con la presión de las organizaciones sindicales, las organizaciones de trabajadoras y trabajadores en los Estados Unidos y Canadá, particularmente la AFL-CIO y Unifor en Canadá, a través de la IndustriALL, que es la central internacional más grande del planeta, sirvió esa presión para que los gobiernos y sus departamentos del trabajo, sus departamentos de relaciones internacionales pusieran atención a la situación que se vivía en México, particularmente en lo que se refiere al Sindicato Mexicano de Electricistas. No olvidemos también que incluso la reforma laboral de 2019, ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue resultado de una presión internacional para la firma del TEMEC. Y esta presión internacional se generó desde los propios sindicatos que le exigieron a sus gobiernos en Estados Unidos y Canadá que existiera una abierta democracia en el interior de los sindicatos de México. Para nosotros pues no hubo mayor problema. Recordarán que las reformas que se hicieron a nuestro estatuto fueron mínimas. Nuestros procesos electorales estaban perfectamente sancionados por el marco estatutario y finalmente la decisión de cambiar estos preceptos en nuestro estatuto, si bien venía impulsada desde una iniciativa de los gobiernos estadounidense y canadiense, finalmente esto fue aprobado por nuestra Asamblea General. Condición que, a veces estos personajes de la llamada disidencia pues parecen no concebir o no recordar
o no entender particularmente. Pero bueno, ese es otro tema. Volvamos al tema del Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas. En el texto, que es la declaración de principios de este comité, del cual de su promotora forma parte también el Sindicato Mexicano de Electricistas, establece varios términos que pueden parecer bastante llamativos en cuanto a cómo se les denomina, ¿no? Cuando se habla de una deuda odiosa o una deuda ilegítima. Y el día de ayer el compañero Eric Toussaint ya lo había hecho en otra ocasión en el 2018, cuando estuvo también aquí en México, cuando se forma el capítulo, o bueno, se impulsa la promotora para el capítulo México de este comité. Él nos hacía esta explicación que ayer la retoma y le da mayor profundidad en cuanto a los tipos de deuda que internacionalmente pueden ser abolidas, pueden ser anuladas o pueden ser suspendidas desde los propios gobiernos nacionales. Esto hay que entenderlo muy bien. El gobierno nacional, el gobierno federal es quien tiene la capacidad, la facultad de declarar el no pago de la deuda externa, de la deuda federal e incluso de la deuda interna y la deuda pública, en general hablando. Lo puede hacer el gobierno federal. Hay elementos en la ley interna, en todas las regulaciones internacionales y en nuestras propias leyes para hacer esta observación y pagar este pago de la deuda. Habla de una deuda ilegal que francamente violenta el marco legislativo de un país. Esa no necesita mayor explicación. Una deuda que se adquiere en contra de la ley. Hay una deuda ilegítima que, si bien pareciera estar en el marco de la ley, se hace para favorecer a una minoría privilegiada. Esta deuda que se contrae, por ejemplo, a nivel interno, el caso del FOBAPROA para el rescate de los bancos, es una deuda ilegítima, ya que se contrae para favorecer a los dueños de los bancos, no para el interés de la población. Hay otro tipo de deuda, la deuda insostenible, que es la que obliga a un gobierno a priorizar, es decir, a poner por delante en primer lugar el pago de la deuda a unos acreedores privados, nacionales o internacionales, en detrimento del pueblo. Esas deudas se pueden suspender y de esas también conocemos en México. La deuda odiosa, que es el término que se busca concretar a nivel internacional en una legislación internacional, es una deuda que se ha ido acumulando en contra de los intereses del pueblo, que también conocemos de ese tipo de deudas. Ese tipo de deuda en particular, la deuda odiosa, y todas en general las que se han nombrado hasta ahorita, se puede suspender el pago, pero además se puede declararlas nulas y repudiarlas. Y esto pudiera parecer pues una historia pues fantástica, pudiera ser un hecho que no pudiera alcanzarse en el caso mexicano. Sin embargo, y por eso el día de hoy hemos retomado este tema, hay antecedentes históricos muy interesantes. El propio Eric Toussaint nos hablaba del caso del gobierno de Lázaro Cárdenas, que se suspendió el pago de la deuda, y nos habló en el contexto general por qué se dio, pero yo quise rescatar una ponencia muy interesante que me hizo el favor, y le agradezco profundamente por este medio, a nuestro compañero Pablo Moctezuma Barragán, un importante intelectual, activista social, político, pero también un hombre de acción, un hombre que se mete a la movilización, a las actividades de campo que trae la movilización social, que fue en su momento delegado en Azcapotzalco y logró cosas muy importantes en Azcapotzalco, un hombre muy interesado en la defensa de la identidad de los pueblos originarios, de la cultura, y que nos ofreció en una actividad que tuvimos en la Cámara de Diputados el pasado 25 de octubre del año pasado, en 2021. Estuvimos presentes en un evento que organizó la bancada del Partido del Trabajo, del PT, y ahí estuvimos junto con la promotora nacional por la suspensión del pago de la deuda, y en ese evento en el que tuve la oportunidad de participar por mandato de nuestro secretario general y nuestro secretario del Exterior, el compañero Pablo Moctezuma hizo una presentación, una ponencia que me voy a permitir retomar para este espacio, porque creo que explica bastante bien los alcances y el antecedente histórico de la suspensión de pagos de la deuda. Y dice así esta ponencia: en la independencia se suspendieron pagos de la deuda externa,
igual tras la Reforma y en 1914 en la Revolución. Guerrero, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez, los gobiernos posrevolucionarios hasta Cárdenas lo hicieron. Por el contrario, los conservadores Anastasio Bustamante, Lucas Alamán, Santa Anna, Porfirio Díaz y el PRIAN siguieron pagando y aumentaron la deuda. En 2021 tenemos que pagar 791,000 millones de pesos en tiempo de pandemia y de crisis económica. Es hora de suspender pagos y dar prioridad al problema interno. Aquí Pablo Moctezuma es muy claro. El actual gobierno, que se autodenomina la Cuarta Transformación, hace referencia a este número porque nos hace recordar que la primera gran transformación en nuestro país fue la Guerra de Independencia, en la Revolución de Independencia de 1810. La segunda transformación del país, de acuerdo a este relato de la Cuarta Transformación, la segunda transformación fue la Guerra de Reforma. La tercera sería la Revolución Mexicana de 1910-17 y la cuarta transformación sería este gobierno. Pero lo que nos dice Pablo Moctezuma en este texto es que las primeras tres transformaciones estuvieron acompañadas de una suspensión de pagos de la deuda externa. Continúo con el texto. Nuestro país surgió a la vida independiente después de haber sido saqueado durante siglos por la corona española. En 1808, la deuda pública de la Nueva España ascendía por lo menos a 20 millones de pesos. En 1811 se pidió otro millón de pesos. Después de la independencia, una deuda al exterior que en 1814 alcanzaba 33 millones, fue desconocida y cancelada. Esta anulación fue correcta, pues se trataba principalmente de sumas que la Nueva España debía a España y que perdieron su justificación al disolverse el nexo entre la metrópoli y la colonia. La independencia mexicana, iniciada por Hidalgo en 1810, declarada por Morelos el 6 de septiembre de 1813 y consumada en 1821, logró la creación de un Estado nacional políticamente independiente. Pero Agustín Iturbide, Lucas Alamán y Anastasio Bustamante, encabezando la clase dominante, derrotaron la Revolución Popular y mantuvieron las condiciones socioeconómicas creadas durante la etapa colonial. Esta reivindicación que se quiere hacer en algunos sectores, particularmente panistas o propanistas, de Agustín Iturbide como el padre de la independencia, pues se cae por tierra cuando vemos que finalmente lo que buscaban era una continuidad en el propio sistema y la relación con España y el propio sistema de gobierno que se buscaba que fuera una monarquía aquí en México. El Supremo Poder Ejecutivo que sucedió al emperador, entre comillas, incluyó en el gabinete al conservador Lucas Alamán, quien buscó empréstitos del exterior. El Congreso autorizó en mayo de 1823 un préstamo de 8 millones de pesos. En realidad se contrataron 2 préstamos en términos muy desfavorables. De la casa Goldschmidt de Reino Unido se recibieron solo 5.617.157 pesos, a cambio de expedir bonos por 16 millones de pesos, con una obligación de 960,000 libras anuales a partir de abril de 1825, garantizadas con la tercera parte de los ingresos de las aduanas del Golfo. O sea, que se pagaba el doble de lo recibido. El otro empréstito de la casa Berkeley dio al país 8.339.134 pesos, de los que solo se recibieron 6.419.780 pesos por deducciones arbitrarias que se impusieron. Los intereses acordados fueron altísimos, 12% anual para el primero y 8% anual para el segundo. Ambos créditos ayudaron o contribuyeron a fortalecer la influencia de los capitalistas británicos. La Gran Bretaña comenzaba así a ganar una posición dominante en México desde fines de 1823. Este dinero se gastó improductivamente en pagar intereses, amortizaciones, compra de equipo militar y naval, pensiones y pagos a la burocracia, etc. Morelos, ya desde noviembre de 1814, había decretado: todo americano que deba cualesquiera cantidad
a los europeos, no está obligado a pagarla. Sus palabras fueron olvidadas y a los nuevos préstamos se sumó además el reconocimiento de la deuda vieja de 1824. Pero en 1826 Guadalupe Victoria suspendió el pago de amortización y al año siguiente México se negó a pagar los bonos de deuda ingleses. Después, durante su presidencia, Vicente Guerrero se negó a pagar intereses o amortizaciones de la deuda. Tras el fusilamiento de Vicente Guerrero, urdido por Anastasio Bustamante y Lucas Alamán, asumió el poder su dictadura militar, que negoció la capitalización de los intereses vencidos, reconociendo una deuda de 34 millones de pesos y reemprendiendo pagos en 1831. Pero el descontento general contra Bustamante creció y el movimiento popular provocó su caída comenzando 1833. Al hacerse cargo del Poder Ejecutivo, el vicepresidente Valentín Gómez Farías, hombre progresista, conocido como el padre de la Reforma, suspendió el pago de la deuda. Hasta 1837, México siguió sin pagar, cuando volvió a triunfar el proyecto conservador de Anastasio Bustamante. Otra vez aceptó la capitalización de los intereses vencidos y la deuda acumulada. Para 1839 casi alcanzó los 50 millones de pesos. Sin embargo, durante la década de los 40 del siglo XIX, México no pagó ningún rédito y el pago de la deuda siguió suspendida. En los 50 del siglo XIX, claro, Antonio López de Santana, para congraciarse con los gobiernos extranjeros, reanudó el pago de la deuda durante 3 años, hasta que la Revolución de Ayutla lo derrocó. Luego del triunfo liberal durante la Guerra de Reforma, Juárez encontró el erario en bancarrota. Parte de la deuda que querían cobrar a nuestro país era la contratada por gobiernos usurpadores de Miramón y Zuluaga, quienes por unas monedas habían aceptado pagos terriblemente onerosos para el país, tanto que en 1861 constituiría la 4ª parte del presupuesto nacional. Basta un ejemplo: el conservador Miramón obtuvo del banquero suizo Jecker un empréstito en condiciones tan leoninas que por 1,5 millones de pesos que recibió el gobierno, comprometió al país a pagar 17 millones. O sea, imagínense el tamaño de estos negocios que hacían los conservadores en el siglo XIX. Al derrotar a los gobiernos conservadores, Inglaterra reclamaba 70 millones, Francia 27 y España 10 millones. Así que desde Morelos y posteriormente al triunfo de la independencia, la postura fue de no reconocer deudas. Los conservadores, Lucas Alamán, Anastasio Bustamante, Miramón y Zuluaga, quienes endeudaron al país. Los gobiernos progresistas de Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías y Benito Juárez suspendieron el pago de la deuda para atender las prioridades internas. El 17 de julio de 1861, durante la presidencia de Benito Juárez, el Congreso suspendió por 2 años los pagos de la deuda. En 1867, después del triunfo de la lucha del pueblo de México contra los invasores extranjeros, Juárez se negó a reconocer las enormes deudas contraídas por Maximiliano, que ascendían a 281 millones de pesos, así como lo hizo antes con los empréstitos que pidieron los gobiernos conservadores de Miramón y Zuluaga. O sea, aquí vemos que el propio Maximiliano, a quien muchos tratan de reconocer y de darle un lugar en la historia, pues también se encargó de endeudar a nuestro país. Maximiliano había aprobado un tratado en 1886 en el que a cambio de nuevos créditos se comprometía a pagar a Francia casi la mitad de los ingresos del gobierno. Oponiéndose al pago del adeudo de 450 millones de pesos que le exigían, don Benito Juárez y su ministro de Hacienda, José María Iglesias, consiguieron hacer ajustes y bajar el adeudo con el exterior. Solo reconocieron, de los 450 millones, solo reconocieron 84 millones de pesos. Porfirio Díaz, con entreguismo, negoció en términos muy desfavorables la deuda exterior y reconoció, iniciando su mandato, la suma de 191.385.781 pesos. Alcanzó los 441 millones en 1910.
A esa suma de 441 millones se añadieron 40 millones de pesos contratados por los gobiernos de Francisco León de la Barra y de Francisco I. Madero, y 16 millones de libras esterlinas obtenidas en Europa por Victoriano Huerta, suma que nunca reconocieron los revolucionarios. Después de haber estallado la Revolución Mexicana, se suspendió oficialmente el pago de la deuda en el año de 1919. Es decir, que en este porfiriato, que también muchos tratan de reivindicar y tratan de lavarle la carita a don Porfirio y decir que a pesar de todo, a pesar de las masacres en contra de los pueblos originarios del norte, a pesar de la explotación de los trabajadores, de la represión política y de las condiciones inhumanas en que vivía la mayoría de la población de México, pues que hizo cosas buenas. Aquí queda claro que no, también supo endeudar a este país y, ojo, también lo hizo Francisco Madero. Álvaro Obregón, para congraciarse con Estados Unidos y restablecer las relaciones diplomáticas, firmó en 1922 los tratados de Bucareli, un convenio sumamente desventajoso para el país. Aceptando las deudas de las dictaduras de Díaz y Huerta, reconoció una deuda externa de 1.450 millones de pesos. Lo veía venir Emiliano Zapata, quien había manifestado que la revolución no reconocería y declaraba formalmente nulos y sin valor las deudas aceptadas por el carrancismo. Pancho Villa, el 5 de noviembre de 1915, semanas después del reconocimiento a Carranza por parte de Washington, desde Naco, propone la abolición de la deuda pública. Y esto también para que les sirva de lección a aquellos que dicen que la Revolución Mexicana la integraron una serie de bandoleros y criminales que eran todos iguales. No olvidemos que desde la Revolución Agraria, la revolución verdadera del pueblo, encabezada por Zapata y por Villa, había un enfoque muy distinto al que finalmente se impuso con los militares del norte, con la gente de Carranza, con la gente de Obregón y sus herederos que finalmente se encargaron de romper con la idea de libertad y de patria que habían buscado estos héroes como fueron Zapata y Villa. Pero los pagos acordados por Obregón se suspendieron en 1923. En el año 1925, el presidente Plutarco Elías Calles volvió a negociar las obligaciones y en 1927 México tuvo que volver a suspender sus pagos. El 25 de julio de 1930, durante el Maximato, siendo presidente Pascual Ortiz Rubio, se firmó un tercer convenio con el Comité Internacional de Banqueros sobre la deuda mexicana, reconociendo una deuda de 2.267 millones de dólares. Se hizo un primer pago de 5 millones de dólares, pero luego, debido a la depresión, no olvidemos que en el 29 hay una gran crisis global, no se pagó durante 2 años y en 1933 el gobierno mexicano se declaró en suspensión de pagos. Durante el mandato de Lázaro Cárdenas continuaron suspendidos los pagos de la deuda y no se le concedió ningún crédito a México. Hasta 1941 la deuda no pagada más los intereses, sumaba alrededor de 400 millones de dólares. Entonces se renegoció y los acreedores cedieron grandemente y demandaron solo 40 millones de dólares para saldar la deuda. O sea, imagínense, de 400 millones que se decía que debía el gobierno mexicano iniciando la década de los 40, pues finalmente se renegocia y aceptan recibir nada más 40 millones para saldar la deuda. Esto explica por qué, y lo vamos a ver un poquito más adelante, por qué no hay ningún problema en parar la deuda, en no pagarla. Ávila Camacho pidió créditos por 78 millones de dólares, los primeros en más de 2 décadas. Nuestro país se desenvolvió durante 28 años, de 1914 a 1942, sin recibir un solo crédito del exterior, y estos años su desarrollo no se paralizó y logró avances significativos. Vamos a una pausa y regresando de la pausa continuamos con esta ponencia tan interesante de nuestro compañero Pablo Moctezuma Barragán sobre la suspensión del pago de la deuda externa y la historia en México de esto. Sí es posible hacerlo, se hizo en las 3 transformaciones que anteceden a la hoy llamada Cuarta Transformación. Vámonos a un break y regresando continuamos con Letras Militantes.
Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con el tema de la deuda ilegítima, la abolición de las deudas ilegítimas, y esta ponencia que nos hizo favor de prestarnos nuestro camarada Pablo Moctezuma Barragán, y que me parece muy importante darla a conocer a todos ustedes a través de este programa. Hacemos este recorrido histórico y cómo en estos momentos de inflexión, en estos puntos de inflexión de la historia de México, en estos puntos en donde se rompe con el pasado y se busca una nueva ruta de desarrollo, no siempre la más efectiva, no siempre la más adecuada, pero que han representado el detener el pago de deudas que contraen gobiernos ilegítimos, gobiernos odiosos, gobiernos que no merecen ser recordados con bien en nuestro país, y cómo se ha suspendido la deuda. Ocurrió en la guerra después de la Guerra de Independencia, se suspendió el pago de la deuda, ocurrió durante la Guerra de Reforma, que es la segunda transformación, ocurrió después de la Revolución Mexicana, que es considerada la tercera transformación del país. ¿Por qué no pensar que en esta cuarta transformación y en tiempos de una crisis brutal que venimos heredando desde hace algunos años, las crisis cíclicas del capitalismo, pero agudizada por la pandemia que durante 2 años ha asolado no solamente a nuestro país, sino al mundo, y que representa una causa de fuerza mayor que puede argumentarse para la suspensión, por lo menos la suspensión del pago de la deuda, e iniciar una auditoría de esa deuda pública, tanto a lo interno como a lo externo de nuestro país. Entonces vamos a continuar con esta ponencia para tener como se dice comúnmente, la foto completa, la película completa de la deuda externa. Nos quedamos en el sexenio de Ávila Camacho, que es quien vuelve a endeudar el país, con 78 millones de dólares, cuando entre 1914 y 1942 no se había recibido ni un solo crédito del exterior. Y eso no significó que el país se cayera, sino que el país, por el contrario, siguió creciendo y siguió avanzando. Incluso en el sexenio de Lázaro Cárdenas, en donde hubo importantes avances a nivel industrial. Bien. Nos dice el texto de don Pablo Moctezuma: en los siguientes 30 años, la deuda pasaría de menos de 100 millones de dólares a más de 3.600 millones en 1970. Al terminar el sexenio alemanista, la deuda externa ascendía ya a 346 millones de dólares, es decir, pasa con Ávila Camacho, que eran menos de 100 millones, a más de 300 millones. En 1959, esta sumaba ya 648.6 millones de dólares. Al finalizar el sexenio en 1964, es decir, cuando termina el sexenio de Adolfo López Mateos, la deuda alcanzaba los 1.725 millones de dólares. Es decir, que ese presidente nacionalista que tanto presumen los priistas, pues también, además de ser un asesino de campesinos y un represor de obreros, pues también se encargó de endeudar a nuestro país. En 1970 llegó a 3.600 millones de dólares, y Díaz Ordaz había declarado en su quinto informe: la deuda externa es un factor positivo.
Sería negligente no utilizar los recursos externos que son asequibles para acelerar el desarrollo económico del país, pues ello nos conduciría a un ritmo de progreso más lento, injusto para las mayorías de nuestra población. Falso totalmente, demagogia pura, negocios que se hacen en las altas esferas del poder. En el sexenio de Luis Echeverría, la deuda externa del gobierno mexicano se disparó. La deuda se cuadriplicó al pasar de 3.600 millones de dólares a 19.000 millones. Una vez endeudados, el Fondo Monetario Internacional exigió en 1976 avalar la deuda para obtener nuevos créditos y el gobierno mexicano sometió su política económica a las indicaciones del Fondo Monetario Internacional, que exigió petrolizar la economía. Hay que fijarse bien, esto no fue una decisión del gobierno mexicano, en su caso de López Portillo, fue una demanda, fue una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Introducir el IVA, el impuesto al valor agregado, congelar salarios, disminución del gasto público en salud y educación. Ahí empieza la debacle en estos sectores, en el seguro social y en la educación pública. Eliminación de subsidios de beneficio social, la apertura comercial, es decir, dejar la entrada de capitales extranjeros y de productos extranjeros sin un mayor freno a través de los impuestos o los aranceles, devaluar la moneda, quienes nos tocó vivir pues ya con uso de razón a medias en los años 70, pues recordamos ese tipo de situaciones con las devaluaciones. Esta devaluación que entonces estaba el peso a 12.50 pesos por dólar en la década de los 70. Hasta los 70 y desde hacía casi 40 años, México crecía al 6% anual. Era autosuficiente en alimentos y gasolina. Tenía una inflación del 2% al 5% anual. Pero subordinados al Fondo Monetario Internacional cambió todo. Los organismos financieros internacionales nos impusieron el neoliberalismo y la deuda externa no dejó de crecer. La sujeción al Fondo Monetario y al Banco Mundial no ha ayudado para nada al desarrollo económico. A partir de 1982, el crecimiento del Producto Interno Bruto anda alrededor del 2% por año, cuando antes de endeudarnos y petrolizarnos, crecía un 6% promedio. En el sexenio de José López Portillo, el endeudamiento externo se cuadriplicó una vez más. Pasó de los 19.000 millones de dólares a 85.000 millones de dólares en 1982. La deuda externa aumentó 15 veces, de 3.600 en 1970 a 99.366 millones de dólares en 1985. El pago del servicio de la deuda en ese mismo periodo fue de 115.886 millones de dólares. Y cuando se habla del pago del servicio de la deuda, es el pago de los intereses que genera esa deuda. En 1994, la deuda llegó a 131.000 millones de dólares, a pesar de que de 1989 a 1994 se pagó por el servicio de la deuda más de 200.000 millones de dólares. Es decir, por el puro pago de intereses de la deuda, ya se había superado el monto de la deuda en sí misma. O sea, un negocio de todos estos organismos financieros internacionales, una manera de sangrar, de exprimir a los países a través de deudas que son ilegítimas, de deudas que son ilegales, de deudas que son odiosas. Impulsado por Salinas, México entró de lleno a un proceso de integración con Estados Unidos y Canadá, recordemos el famoso TLC o TLCAN. En este punto lo que tomó gran auge fue la deuda interna, que junto con la externa extrajo los recursos de la nación. Dado que la economía mexicana fue invadida por corporaciones extranjeras, una parte de la deuda interna fue acaparada por los intereses de los oligopolios mundiales. Así la deuda pública benefició a la oligarquía mundial.
En 1995 la deuda pública externa llegó a ser el 26.5% del Producto Interno Bruto, la cuarta parte del Producto Interno Bruto de un país era deuda externa. En un contexto en que las reservas del Banco de México no alcanzaban ni para pagar los intereses. En el sexenio de Ernesto Zedillo, el saldo del endeudamiento externo pasó de 91,000 millones a 70,000 millones de dólares. Pero siguió creciendo la deuda interna y, por ejemplo, el FOBAPROA y PAB, lo que mencionábamos ya en el bloque anterior de este programa, por 554,000 millones de dólares. Esto era nada más la deuda interna, es decir, a organismos que en México se les rescató con el dinero de los impuestos de todos nosotros y de la explotación de los recursos, porque no olvidemos que el dinero se sacaba de Luz y Fuerza del Centro, de Comisión Federal, de Pemex y se destinaba al pago de la deuda y se sigue destinando el pago de la deuda. Ya pagamos casi 1 billón y todavía se deben 1.2 billones. Ya ha costado el doble y va a costar el cuádruple. A raíz del endeudamiento acelerado del país, la liberación comercial y el aumento de la inversión extranjera, se han expulsado más de 10 millones de mexicanos obligados a migrar. Se desató la guerra interna y la delincuencia. Se excluyó a los jóvenes del estudio y el trabajo. Se abandonó el campo, se privatizó el sector estatal, se destruyó la planta productiva nacional. En el sexenio de Vicente Fox, la deuda externa pública neta del gobierno federal pasó de 70,000 millones de dólares en el 2000 a 49,900 millones para 2006. Bajó. Pero dejó una deuda pública de 1.7 billones de pesos. Finalmente, las ventas totales de Pemex en el sexenio de Vicente Fox fueron de 347,000 millones de dólares. Aún así, nos siguió endeudando. El crecimiento explosivo de la deuda externa comenzó a mediados de la administración de Felipe Calderón. Para quienes dicen todavía que fue un gran presidente, que generalmente es gente pues bastante estúpida. En 2008 era de 37,449 millones de dólares. Cuando terminó su gobierno era de 116,140 millones de dólares. Dejó su gestión una deuda del sector público de 5.2 billones. En su sexenio recibió por ingresos petroleros 9,772,000 millones de pesos. Sin embargo, el gobierno siguió endeudando al país. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó ese dinero? Queremos encontrar el fraude, decía Elliot Ness de Los Intocables, y con eso agarraron a Al Capone, follow the money. Con Peña Nieto, la deuda pública subió casi 5 billones. Y hay que tomar en cuenta que los contribuyentes habían erogado 5.9 billones en los últimos años, solo por el pago de intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública. Y eso que se recibieron 331,997 millones de dólares por la exportación del petróleo. ¿Dónde queda el dinero? Con respecto al Producto Interno Bruto, la deuda cerró en 2006 con Fox en 29.5%, con Calderón en 37.2%, es decir, más de la tercera parte del Producto Interno Bruto en 2012, y con Peña Nieto 44.9% en 2018. Hoy llega al 55.4% del Producto Interno Bruto. Es decir, más de la mitad de lo que genera el país en riqueza se tiene que ir al pago de la deuda pública que han generado estos gobiernos neoliberales y, bueno, históricamente los gobiernos priistas y panistas. La deuda total del gobierno federal que heredamos de los gobiernos del PRI y del PAN es monstruosa. Y aún sin pedir nuevos créditos, la deuda pública aumentó en 10.5 billones de pesos en diciembre de 2018. Para agosto de este año, del 2021, estamos hablando en este texto, es de 12.5 billones de pesos. Así,
En lo que va del sexenio, y ya estamos hablando del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en lo que va del sexenio, la deuda se ha incrementado en 2 billones. En el sexenio actual se han pagado por intereses de la deuda la cantidad de 1.8 billones de pesos, mientras que la deuda aumentó en 2 billones. Se prevé que en 2022, es decir, en este año que está corriendo, la deuda puede llegar a 13.5 billones y en 2024 haya rebasado el 60% del Producto Interno Bruto. Esta deuda enorme sale muy cara. Este año se han pagado 442 mil millones, 2021, y se presupuestó el pago de 791 mil millones para el año 2022. Es necesario revisar esa deuda, suspender pagos de la deuda, hacer una auditoría y renegociarla en beneficio de nuestro pueblo. No hay que pagar a ciegas. Esto es el planteamiento que hace Pablo Moctezuma. Sigamos la tradición de todos los gobiernos patrióticos de México. En la independencia se suspendieron pagos, igual tras la Reforma y en la Revolución. Guerrero, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez, los gobiernos por revolucionarios hasta Cárdenas lo hicieron. Los conservadores, Anastasio Bustamante, Lucas Alamán, Santana, Porfirio Díaz y el PRIAN, siguen pagando y aumentando la deuda. Hoy es un deber histórico suspender pagos y dar prioridad a la atención a las necesidades de México y su pueblo, si somos congruentes con el construir una cuarta transformación, tomando como ejemplo las 3 transformaciones anteriores. La suspensión a los pagos de la deuda es una necesidad histórica de esta cuarta transformación. En el marco de la discusión del presupuesto de 2022, es necesario comprender que estamos en una situación de emergencia, la peor en 9 décadas. La pandemia de COVID-19 encontró a México con un sistema de salud colapsado y provocó la crisis económica, la insuficiencia de empleo formal y digno. Además, el calentamiento global provoca desastres por inundaciones, sequías, incendios. Todo lo debemos prevenir y enfrentar, actuando anticipadamente para mejorar las condiciones de bienestar general. Un gasto para 2022 de 7.048.206 millones de pesos no resolverá necesidades urgentes. El 28 de agosto pasado, Arturo Herrera dijo que en 2021 se espera repunte la economía. Pero el escenario será peor que en 2018 y 2019, porque ya no habrá guardaditos. Y, aunque no se contrate nueva deuda, esta se incrementará entre 10 y 17 puntos del Producto Interno Bruto por tipo de cambio. Ante grandes problemas, se necesitan grandes soluciones. Es necesario que el Estado mexicano garantice los derechos de todas y todos, su seguridad y bienestar. El presupuesto a discusión no alcanza y la 65 legislatura debe aprobar medidas extraordinarias. Es necesario el apoyo de todos. Si los trabajadores más pobres y sufridos, los migrantes, han impulsado un récord en las remesas que en el último año alcanzan 44,000 millones de dólares, hay otros sectores de la sociedad que deben también realizar un esfuerzo extraordinario. Si tras la suspensión de pagos por la emergencia se destinan los 791.500 millones de pesos destinados al servicio de la deuda de 2022, se podrá contar con recursos adicionales. Luego de una suspensión de pagos obligada por la crítica situación actual, tras auditarla y renegociarla, se lograrían importantes quitas que aliviarían la carga hasta terminar el presente sexenio y en años posteriores, lo que le permitiría al gobierno federal realizar inversiones transformadoras. Y así como los migrantes se han sacrificado, también las 2.500 personas más acaudaladas de México, que representan el 0.002% de la población del país, acumulando riquezas de más de 15 billones de pesos, podrían aportar un apoyo a través de un impuesto a las grandes fortunas y fortalecer las finanzas públicas con 270,000 millones de pesos, menos de la tercera parte de los 880,000 millones de pesos que aportan los migrantes en un año. Y eso, estamos hablando de un impuesto que no afectaría la riqueza de ese 0.002% de la gente más rica de México.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, se sumó en mayo a quienes argumentan a favor de incrementar los impuestos a la riqueza. Propone gravar herencias, sucesiones y donaciones. Estos impuestos son imprescindibles para enfrentar la pandemia de la COVID-19 y la crisis económica. Por cierto, la desigualdad en el ingreso en México es más del doble del promedio de los países de la OCDE. El 10% más rico en México concentra el 36.4% de los ingresos y el 10% más pobre el 1.8%. Es indispensable gravar la propiedad, la riqueza y el ingreso. Por otro lado, hace falta realizar una reforma fiscal progresiva y lograr que paguen más quienes más tienen, porque México es de los países que menos recaudación recibe como porcentaje del Producto Interno Bruto, de acuerdo con la OCDE, con datos del 2019. México recaudó a través de los impuestos el 16.5% del Producto Interno Bruto, apenas 0.4 puntos mayor al año previo. Se coloca entre los 5 últimos lugares de América Latina y el Caribe, que en promedio recaudan 22.9%, mientras que el promedio general de la OCDE alcanza 33.8% del Producto Interno Bruto. Con una reforma fiscal se podrían obtener otros 270,000 millones de pesos, y por estos tres conceptos se podría añadir al presupuesto alrededor de 1.300.000 millones de pesos, que se necesitan urgentemente, entre otras cuestiones, para atender la salud, generar empleo, enfrentar desastres, resolver el problema del manejo del agua y lograr autosuficiencia alimentaria y combatir el hambre. De ese tamaño es la aportación que se podría lograr con la suspensión del pago y con una reforma fiscal progresiva que grave el ingreso de los que más recursos tienen. Porque 27 millones de personas sufren hambre en México. Además, importa México alrededor del 40% de los alimentos que se consumen. Incluso el maíz del que se importa año con año, cada vez más, llegando el año pasado a 18 millones de toneladas. Es necesario financiar un plan de apoyo a cooperativas y pequeños y medianos agricultores para la producción, el transporte y comercialización y para la agroindustria. Desarrollar la vocación agrícola de cada una de las localidades del país e incluso impulsar la agricultura urbana y familiar. México puede agrandar su frontera agrícola en millones de hectáreas y emplear a millones en el sector primario de la economía. Así como apoyar el empleo. México cuenta con una población económicamente activa de 56 millones de personas, pero el 31 de agosto de 2021 se reportaron apenas 20.420.823 puestos de trabajo, y no todos son permanentes. Aún no se recupera el empleo previo a la pandemia y el millón de jóvenes que cada año ingresan al mercado laboral no cuenta con nuevas plazas. En la emergencia es imprescindible que el Estado haga efectivo el derecho constitucional al empleo, organizando el Plan Nacional de Empleo a nivel local, regional y nacional. Impulsar cooperativas, micro, pequeñas y medianas empresas y empresas estatales que incursionen en todos los sectores estratégicos de la economía. Pero incluso en el plano de las cooperativas es necesario hacer una reforma a la Ley General de Sociedades Cooperativas, porque el trato que se les da a las cooperativas con la supletoriedad de la ley mercantil las trata igual que cualquier sociedad anónima, cuando se trata de empresas sociales, empresas de economía social y solidaria, que por lo tanto deberían tener un tratamiento diferente al de las empresas que son propiedad de un Salinas Pliego, de un Carlos Slim, de todos estos personajes oscuros y obtusos que detentan la mayor riqueza en nuestro país. Es prioritario en la pandemia invertir recursos adicionales para la salud, fortalecer la infraestructura hospitalaria a todos los niveles y el empleo a personal de salud, fomentar la medicina tradicional y alternativa, recuperar nuestra capacidad de producir nuestras vacunas, medicamentos y equipos,
Si somos autosuficientes en estas cuestiones estratégicas, los ahorros a futuro serían inconmensurables. Millones de personas no han podido atenderse adecuadamente, no solo por problemas derivados de la COVID, sino también por todo el espectro de enfermedades y males crónicos que no se pueden atender debidamente porque la pandemia absorbió los recursos. Otra urgencia surge del calentamiento global que golpea a un país con inundaciones, sequías, incendios, situación causada por las políticas neoliberales con respecto al agua, la caótica urbanización, la ausencia de protección civil, la deforestación, lo que genera condiciones presentes y futuras de gran peligro. Se debe cosechar agua de lluvia, recargar los mantos freáticos reforestando los montes, implementando terrazas, gaviones, sumideros, que a la vez evitarían inundaciones y sequías. Hacen falta grandes inversiones en un nuevo sistema hídrico. Es vital para la 65 legislatura impulsar la nueva Ley General de Aguas que desde 2013 el Congreso ha sido omiso en aprobar y que puede prevenir grandes carencias y desgracias que vivimos actualmente y se agudizarán grandemente de no atenderse. La pandemia de coronavirus ampliará la brecha de pobreza entre géneros, llevando a 47 millones de mujeres y niñas a la pobreza en 2021, con lo que se borrarán los avances logrados en las últimas décadas, advirtió la ONU, por lo que es necesario un programa especial para garantizar derechos a las mujeres. El presupuesto del próximo año, es decir, del año que ya estamos viviendo, debe ser un presupuesto de emergencia luego de 2 años de pandemia de COVID-19, en medio de una crisis económica, la peor en 90 años, que sigue teniendo repercusiones. Hay peligros externos imprevisibles, pues la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre la posibilidad de futuras complicaciones derivadas de la pandemia y en la economía global se prenden focos rojos de cara a un sistema de salud que heredamos colapsado por la corrupción, las políticas de favorecer a las corporaciones farmacéuticas, el desmantelamiento de la autosuficiencia en medicamentos. Falta un presupuesto extraordinario que permita que la economía crezca anualmente, tal como lo prometió el titular actual del Ejecutivo en 2018, un 6% anual, por lo menos en la segunda mitad de su sexenio. En 2022 y los 2 años posteriores, México tiene que crecer a tasas mucho más altas, para que el Estado sea garante de derechos que no solo deben quedar en el papel. Para ello, el gobierno federal necesita un presupuesto muy superior al planteado hasta ahora y disponer de los recursos del servicio de la deuda pública, de la aportación extraordinaria de las más grandes fortunas y de una reforma fiscal progresiva que acerque a México al nivel de recaudación promedio en el mundo. Pero esto, como decimos, tiene que ver con toda una serie de reformas, de revisiones a la política financiera del país y enfocada a este tema fundamental que estamos tratando el día de hoy, que es la suspensión del pago de la deuda, la abolición de las deudas que son ilegítimas, la renegociación, la auditoría, incluso una auditoría ciudadana, comentaba ayer Eric Toussaint, una auditoría ciudadana de las deudas, tanto las deudas locales de los estados como la deuda interna nacional y lógicamente la deuda externa. Como se ha visto, si se suspende el pago de la deuda, hay suficientes recursos para reactivar la economía, suficientes recursos para fortalecer empresas. Y esto nos hace pensar frente a que no avanzó la reforma eléctrica que planteaba el presidente el pasado 17 de abril. No se logró la votación, la mayoría calificada para hacer las reformas constitucionales. Y entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo fortalecemos a Comisión Federal de Electricidad? Hay que pensar en estos aspectos, hay que profundizarlos y hay que avanzar en la organización de este tipo de proyectos. Hoy el Sindicato Mexicano de Electricistas forma parte de este proyecto, de este capítulo México que se está conformando del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Es un tema que vamos a estar trayendo a discusión constantemente, no solamente en letras militantes. Se va a dar a conocer, se va a reproducir el video con la conferencia del compañero Eric Toussaint y pues se va a dar a conocer y se va a explicar esta información, porque es necesario, es una vía para recuperar
parte de la soberanía, nuestra soberanía financiera. Y como lo ha expresado la Asamblea de Movimientos Sociales que convocamos junto con otras organizaciones, el SME, hay que generar estos ejes de lucha, recuperar nuestra soberanía energética, no solamente la eléctrica, sino la petrolera, la que tiene que ver con los minerales. Ya se nacionalizó el litio, pero falta mucho por hacer también en el terreno de los minerales, de la minería y su extracción. Y con eso fortalecer nuestra soberanía energética. Ir también por la soberanía alimentaria, recuperar esa alimentación, esos alimentos que hoy se importan del extranjero. Tenemos en México la capacidad histórica para tener una soberanía alimentaria, para ser autosustentables en el terreno de la alimentación. Y finalmente esa soberanía financiera que tiene que ver con la administración de los recursos económicos. Se ha echado a andar el Banco de Bienestar, está la posibilidad, y la ha planteado también la Asamblea de Movimientos Sociales, el que el Estado adquiera Citibanamex y se convierta en parte de esta plataforma financiera económica del Banco de Bienestar. En fin, hay varios temas a discusión que estaremos abordando en los próximos días, porque solo de esa manera es posible transformar un panorama que permita solucionar pues toda la serie de problemas a nivel laboral, a nivel económico, a nivel social que existen en nuestro país. El Sindicato Mexicano de Electricistas seguiremos en la vanguardia de la discusión y del impulso a este tipo de proyectos y a este tipo de luchas. Bien, por el momento es todo para nuestro programa de Letras Militantes. Estaremos por acá la próxima semana abordando temas de interés para la base electricista. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.